Imaginen una tierra selvática inhóspita, donde la línea fronteriza no está clara, donde la justicia histórica y el orgullo nacional convergen en soldados que luchan sin cuartel. Ahora imaginen que esta batalla fue el último conflicto armado entre dos países de América Latina en el siglo XX. Esto ocurrió en 1995, Ecuador contra Perú por el CENEPA. Lo que verán en este video son los hechos más crudos, los daños directos y colaterales, las cifras humanas ocultas, las fechas que marcaron para siempre el destino de dos naciones hermanas. Esto es Mundo en Guerra. Cuando el ser humano es el más vil inhumano. Antecedentes del conflicto. Desde la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, Ecuador y Perú tenían tratados para delimitar fronteras. Pero quedaron aún unos sectores no delimitados en la Amazonía, especialmente en la cordillera del Cóndor y en la cuenca del río Cenepa. Durante las décadas posteriores, hubo varios roces fronterizos, como la Guerra de 1941 y escaramuzas menores en los 70s y 80s. En 1981, por ejemplo, ocurrió el conflicto de Paquiza, que volvió a poner en evidencia la debilidad de los mecanismos diplomáticos. En los 90, la tensión aumentó, ambos países tenían reclamos de soberanía sobre terrenos selváticos difíciles de controlar y la presencia militar creciente en esas zonas. Para Ecuador, había una aspiración histórica de alcanzar soberanía sobre algunos afluentes amazónicos o zonas de la cuenca del Marañón, lo que en Perú se veía como una amenaza territorial latente. En enero de 1995, la situación estalló. El 26 de enero fue la fecha convencional con la que se marca el inicio de los combates. Según algunos relatos, Ecuador desplazó patrullas al terreno en disputa y procuró desalojar a tropas peruanas que estaban construyendo un helipuerto en punto llamado Base Norte, en la zona del Cenepa. Ese acto se considera el detonante de la acción militar abierta. Perú afirmó que Ecuador violó el statu quo, Ecuador respondió que Perú ya estaba ocupando terrenos disputados. El conflicto se desarrolló en la cordillera del Cóndor, en la cuenca alta del río Cenepa, una región selvática montañosa de difícil acceso, con espesa vegetación, selvas casi impenetrables, clima lluvioso, nieblas frecuentes y escasa red de comunicaciones. Las distancias entre puntos de abastecimiento eran enormes, los suministros tenían que moverse por aire o rutas precarias. El control de las alturas, la cota, era clave para vigilar y disparar. Quien dominara las elevaciones tenía ventaja estratégica. Fases del enfrentamiento. En los primeros días hubo movimientos de patrullas, ataques localizados. Una de las primeras acciones fue expulsar a peruanos de un helipuerto en Base Norte, con saldo de 3 soldados peruanos muertos según algunas versiones. El 28 de enero, fuerzas peruanas atacaron posiciones ecuatorianas con apoyo aéreo y helicópteros. Entre el 28 y el 29 de enero ocurrieron ataques múltiples en puntos como Tiguinza, Coangos, Base Sur, Cueva de los Tallos. Perú movilizó tropas de infantería de selva, artillería, apoyo aéreo, uso de helicópteros de transporte e incluso intentos de desembarco aéreo. Ecuador respondió con tácticas defensivas, emboscadas, contraataques pequeños y uso de armas antiaéreas. También se intentó sostener puestos en altura. Se han registrado combates aéreos, se afirma que Ecuador abatió aviones peruanos, por ejemplo, 2 Sukhoi Su-22, una 37B, y también derribó helicópteros. En uno de los episodios emblemáticos, el 14 de febrero, el teniente ecuatoriano Giovanni Calles izó la bandera en Tiguinza, símbolo de resistencia para Ecuador. El conflicto duró poco más de un mes. Los combates intensos se desarrollaron entre el 26 de enero y el 28 de febrero. Un cese al fuego fue negociado, mediado por países garantes, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos. Finalmente se dio el retiro de tropas y la creación de una zona desmilitarizada. La paz definitiva entre Ecuador y Perú se firmó el 26 de octubre de 1998 en Brasilia. La demarcación fronteriza definitiva entró en vigencia el 13 de mayo de 1999. ¿Se han preguntado cuántos soldados murieron o quedaron incapacitados por este conflicto olvidado? ¿Y cuál fue el verdadero costo detrás de esas montañas selváticas? Daños humanos, bajas, heridos, mutilados. Cifras oficiales y versiones contrastantes. Las cifras exactas varían mucho según la fuente y la versión de cada país. Ecuador reconoció oficialmente 33 soldados fallecidos y 70 heridos, según algunos documentos. Otra fuente ecuatoriana,
Asociación de Excombatientes del CNPA, registra 131 excombatientes afectados, con distintos grados de invalidez. 44 soldados perdieron total o parcialmente sus piernas, 2 con mutilaciones en sus brazos, 7 con problemas auditivos y 78 con trastornos psicológicos, según versiones. Perú, por su parte, reconoció 50 a 60 muertos y alrededor de 400 heridos. En medios ecuatorianos se habla de 31 muertes ecuatorianas y 120 peruanas hasta el cese de hostilidades. Organismos independientes estiman que el total de víctimas mortales en ambos bandos podría haber llegado a unas 500. Más allá de lo fatal, heridos y secuelas. Muchos heridos quedaron con discapacidades permanentes, pérdidas de extremidades, amputaciones, daños auditivos, traumas psicológicos. El impacto psicológico fue profundo: estrés postbélico, esquizofrenia, psicosis de guerra, trastornos mentales, depresión en excombatientes. Algunos testimonios refieren que trozos de selva quedaron plagados de minas o explosivos sin detonar, lo que causó mutilaciones posteriores incluso tras el conflicto activo. En el lado peruano, uno de los soldados más recordados es Omar Yali, quien en febrero de 1995 fue víctima de una mina antipersonal y falleció, perdiendo las piernas y falleciendo en el terreno. Muchos heridos recibieron atención en condiciones extremas debido a la lejanía, la falta de hospitales cercanos y el difícil transporte. Daños materiales, económicos y colaterales. Costos económicos directos. En Ecuador, el ministro de Finanzas estimó que el costo directo del conflicto rondó los $250 millones, lo que equivalía aproximadamente al 1% del PIB nacional en ese momento. Se reportaron costos diarios por presencia militar, movilización, logística unos $3 millones diarios, según algunas fuentes. En Perú, los costos estimados fueron más altos, $400 millones en logística, reposición de equipamiento y movilización. Además, tras el conflicto se desató una carrera armamentista entre ambos países, incrementando los gastos en defensa en años posteriores. Pérdida de equipo militar y aeronaves. Se reconocieron pérdidas de aeronaves. Perú habría perdido aviones y helicópteros, Ecuador también perdió aeronaves, por acción enemiga o por accidente. Algunos reportes dicen que Perú perdió hasta 3 helicópteros, o más en algunas versiones, y 4 aviones de ala fija. Ecuador, en cambio, habría perdido un helicóptero de ataque en circunstancias poco claras y un avión entrenador A-33A en accidente fuera del área de combate. Se reportan que la Fuerza Aérea Ecuatoriana derribó 2 Sukhoi Su-22 peruanos y una A-37B en combate aéreo. También se menciona que defensas antiaéreas ecuatorianas derribaron helicópteros peruanos con misiles tierra-aire, por ejemplo, un helicóptero peruano con un Igla-1E, según versiones. Equipos terrestres, artillería, morteros, armas ligeras, municiones, en muchos casos quedaron inutilizados o abandonados. Daños colaterales y efectos secundarios. La economía de las zonas fronterizas resultó seriamente afectada, comunidades aisladas perdieron comunicación, infraestructura vial fue dañada, caminos destruidos o inutilizados. Poblaciones civiles, aunque el conflicto fue esencialmente militar, sufrieron efectos indirectos, miedo, desplazamientos forzados, restricciones en suministros, alimentos, medicinas, en zonas cercanas a la frontera. El medio ambiente sufrió daños, la selva fue afectada por explosiones, fuego, cráteres, destrucción de vegetación, alteración de cursos menores de agua. Algunos lugares quedaron con minas o explosivos sin detonar, que siguieron siendo una amenaza después de la paz formal. El costo en bienestar social fue alto, recursos que podrían haberse invertido en salud, educación o infraestructura quedaron desviados hacia el gasto militar. En Ecuador, tras la guerra, el país ya sufría una crisis económica y el conflicto exacerbó desequilibrios fiscales que terminaron afectando la estabilidad económica de finales de los 90 y llevaron, entre otros factores, la dolarización en el año 2000. Se considera que las tensiones económicas posteriores fueron exacerbadas por el costo militar. Si esos gastos y pérdidas materiales hubiesen sido invertidos en atender salud, educación o infraestructura, ¿qué habría cambiado para millones de ciudadanos de la Amazonía y la frontera? ¿Valió la pena ese sacrificio? Efectos políticos, diplomáticos y simbólicos. Repercusiones diplomáticas e intervención internacional. Inmediatamente después del conflicto, la presión diplomática externa fue fuerte. Los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, Argentina, Brasil,
Chile, Estados Unidos, intervinieron como mediadores. Se estableció una misión de observadores militares, MOMEP, para supervisar el cese de hostilidades y separación de fuerzas. Se firmó la Declaración de Itamaraty, Brasil, como un paso inicial para el cese del fuego. Posteriormente, el Acta de Brasilia del 26 de octubre de 1998 resolvió definitivamente la frontera no demarcada de 78 kilómetros entre ambos países. Cambios simbólicos e identitarios. Para Ecuador, el lema "Ni un paso atrás" pronunciado por el presidente Sixto Durán Ballén, el 27 de enero, se convirtió en símbolo de resistencia nacional durante ese conflicto. La imagen de la bandera izada en Tiguinza, 14 de febrero, se volvió icónica en Ecuador, evocando el esfuerzo militar y el sacrificio de los soldados. En Perú, el conflicto fue denominado Conflicto del Alto Cenepa, no guerra, ya que oficialmente no hubo declaración de guerra. Tras la paz, Ecuador renunció a su tesis de la no aplicabilidad del Protocolo de Río de Janeiro y reconoció como válido ese tratado, abandonando reclamos sobre el Marañón o aspiraciones al Amazonas como vía soberana. Aunque Perú obtuvo muchas de sus pretensiones territoriales, concedió a Ecuador 1 kilómetro cuadrado de Tiguinza como propiedad privada, sin soberanía militar, para actos conmemorativos. El tratado definió que la frontera pasaría por la cumbre de la Cordillera del Cóndor y que la cuenca del Cenepa quedaría mayormente dentro del lado peruano. La demarcación definitiva entró en operación el 13 de mayo de 1999. Balance simbólico y legado histórico. El conflicto demostró que incluso estados relativamente pequeños pueden resistir en terreno difícil si aprovechan bien la geografía, la preparación y la voluntad militar. Abrió paso a una era de cooperación fronteriza más estable entre Ecuador y Perú. Las tensiones fronterizas bajaron significativamente después de la firma de paz. No obstante, el costo humano quedó latente en generaciones de excombatientes con traumas y necesidades postbélicas. En la memoria nacional de Ecuador, la guerra del Cenepa es vista como una gesta de defensa de la soberanía, un episodio de identidad nacional. En Perú, el conflicto ha sido menos enfatizado en la narrativa pública, pero sigue siendo objeto de estudio militar y diplomático. ¿Cuántas de esas vidas, de esos hogares, de esos sueños quedaron enterrados tras la guerra? ¿Y cuántas veces olvidamos los rostros detrás de los números? Te invito a pensar en lo siguiente: detrás de cada cifra hay un hombre, una madre, un hermano, un pueblo que sufrió. Cuando hablamos de guerras pequeñas en la Amazonía, muchos minimizan, olvidan o ignoran lo que ese sufrimiento implica. El Cenepa no fue una guerra de enormes ejércitos ni tanques que cruzaran valles, fue una guerra de guerreros en selva, de sacrificio, de voluntad ante la adversidad. Si queremos aprender algo de esa historia, que sea esto: la paz no se garantiza solo con tratados. La paz se construye con educación, con reconocimiento de los errores, con cuidado a los veteranos, con memoria colectiva. Y ahora, una última pregunta para ti que me escuchas. ¿Qué harías tú si te pidieran defender puestos en la selva sin saber si volverás a casa? En nuestro próximo video Top 13 militares que se volvieron asesinos seriales. Esto es Mundo en Guerra.